Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores y académicos. Y hoy, créanme que tengo el gusto de estar con el doctor Carlos Rosas, todo un investigador sobre el pulpo maya. Bueno, en fin, muchas investigaciones, ¿verdad? No nos acabaríamos el día. Nos encontramos en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, precisamente aquí en CISAL. Y hoy me sorprende el doctor con el pepino de mar. Si yo le hacía papá del pulpo maya, hoy nos dice qué es el pepino de mar, doctor. Bueno, el pepino de mar es un animal sorprendente también. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves, dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un gusano? ¿No? Y no, pues es más pariente de los erizos de mar y de las estrellas de mar. Es de ese grupo y tiene características biológicas asociadas con ellos. ¿Cómo cuáles? Pero, por ejemplo, estos animales no tienen branquias y viven en el agua. Tienen una cosa extraña que se llama árbol respiratorio. Son capaces de regenerar con una facilidad asombrosa sus tejidos, porque cuando se estresan, lo que ellos hacen para evitar el estrés y alejar a sus enemigos es regurgitan todos sus órganos internos. Sacan todo, árbol respiratorio, gónadas, el equivalente al estómago, intestinos, todo lo tiran y lo vuelven a fabricar. ¿Cómo? Pues exactamente. Ha sido un misterio para la ciencia en general. O sea, te sacan tu estómago. Todo. Imagínate tú que te vacían y tú al tiempo vuelves todo lo vuelves a hacer. ¿En serio? Entonces es un animal extraordinario desde ese punto de vista. Y también desde el punto de vista de su papel ecológico. Ellos lo que hacen es van escarbando en la arena y van tomando toda la materia orgánica de los organismos que se mueren y que caen al fondo, y son los limpiadores del fondo del mar. Entonces, estos pepinos además son de una gran diversidad, los encontramos en las zonas costeras, los encontramos en el mar profundo, están muy distribuidos en todo el planeta. Y aquí en Yucatán teníamos a una especie, bueno, todavía quedan algunos ejemplares de Isosticopus badionotus, que es esta especie que se capturó hace unos años atrás con una pesca que barrió totalmente con las poblaciones y que fue poco controlada desde muy distintos puntos. Bueno, no hubo ningún control y además se provocaron accidentes importantes entre las personas, hubo hasta muertos, etcétera, gente inválida que quedó después de los buceos, etcétera. La otra especie, esta Asticopus multifidus se llama, es una especie que afortunadamente no tiene valor comercial y sigue haciendo el papel ecológico tan importante. Al igual que con el pulpo, estas especies en la plataforma de Yucatán pues están expuestos a este fenómeno de calentamiento. Y teniendo un papel tan importante como el ser el limpiador del fondo, pues nos interesó mucho abordar su estudio para poder saber cuál es su margen de tolerancia a estos incrementos de temperatura que se esperan ocurran. Y estamos en ese proceso. Hoy por hoy tenemos en el laboratorio ya un lote de 42 pepinos que ya están en experimentación y de los cuales vamos a obtener dos tipos de información. Una, su tolerancia térmica, es decir, cuál es el intervalo de temperaturas dentro del cual ellos se desempeñan bien y cuándo empiezan a experimentar estrés. El otro dato muy importante es cómo la temperatura afecta el proceso de regeneración de estos tejidos que ellos eliminan cuando regurgitan. ¿Por qué nos interesa esa parte? Pues porque a la hora de que son estresados por algún fenómeno natural o un depredador, es muy importante saber cuál es la capacidad de regeneración y qué relación tiene esa regeneración con la temperatura, porque va ligado con el hecho de que si se calienta el ecosistema, entonces estos animales eventualmente, la pregunta es, ¿podrán regenerar sus tejidos? ¿Podrán regresar al mismo estado biológico en el que estaban antes de ese fenómeno de estrés y seguir con su papel ecológico?
Hoy por hoy nadie lo sabe y no lo sabemos, pero estamos trabajando para eso. Entonces, como verás, el pulpo ciertamente es un elemento clave porque es una pesquería importante, pero ya nos hemos estado metiendo en otras especies que juegan papeles importantes en el ecosistema y que junto con el pulpo forman parte de esta estructura tan compleja que es la plataforma continental de la península de Yucatán. Pues por eso estamos trabajando con el pepino. Y bueno, los colegas del CINVESTAB, por ejemplo, ya están trabajando con otras especies en la parte reproductiva, en la parte de cultivo. Ya van a empezar con unos cultivos de pequeña escala en Quintana Roo. En fin, hay mucho interés por el pepino. El doctor Miguel Olvera, tú lo conoces bien, pues él es el que ha abanderado esa parte del cultivo. Y creo que con esta información nuestra de la parte ambiental y de calentamiento, pues completamos, digamos, la base de datos para poder entender mejor cuál va a ser las consecuencias del calentamiento que se nos viene porque se nos viene encima. Doctor, ¿cuál es la especie que dijo que se depredó mucho? Se llama Isosticopus badionotus, estos nombres extraños en latín siempre, ¿verdad? Isosticopus badionotus. Y la otra que estamos estudiando se llama Asticopus multifidus. Isosticopus, ¿cuánto tiempo crece? ¿Cuál es su biología? ¿Cuántos años para que crezca? ¿Cómo se aparean? Porque me imagino que tienen una temporalidad de vida. Sí, claro. Fíjate que al inicio, platicando con Miguel Olvera, decíamos, bueno, pues es una especie, si es de tanto valor económico, pues hay que cultivarla. Pero a lo que se llegó fue que es de lento crecimiento. Estos animales son de muy lento crecimiento. ¿Cuántos años? De hecho, se estima que si ya nadie los captura y que si nadie les hace ningún daño, podrían algunas poblaciones empezarse a recuperar en un lapso de unos 10 años. ¡Wow! Una década. Una década, porque la extracción fue muy grande y casi terminaron con las poblaciones. De hecho, el doctor Jorge López Rocha, que también trabaja aquí en esta unidad, está haciendo un censo en el mar para ver cuántos quedan. A ver, está buscándolos porque ha encontrado 2 individuos por aquí, 1 por allá, etc. ¿Y cuál es el problema? Que estos animales a la hora de la reproducción tienen que juntarse juntitos. O sea, tiene que haber un número suficiente para que estén juntos. Porque las hembras liberan los ovocitos, los huevos al agua, y los machos liberan el esperma. Y la fecundación es ahí, en el agua. Entonces tiene que haber muchos huevitos de las hembras y muchos espermas para que la fecundación sea exitosa. Si hay pocos individuos en la población, entonces esa fecundación se pierde la columna de agua. Se pierde, o imagínate si hay 2 individuos por allá y los 2 son machos y 3 kilómetros por allá hay una hembra, ¿cuándo se van a encontrar? Nunca. Probablemente nunca. Y entonces esos pues se morirán de viejos. Y así. Entonces, por eso las extracciones, los permisos de pesca y esto, deben de ser cuidados con mucho rigor y hacerse evaluaciones al tiempo en que se dan estos permisos de fomento pesquero, que son precisamente de fomento, son como para probar, pero aquí se les fue la mano y liberaron a aquí vino a pescar pepinos todo el mundo, sin ninguna restricción y sin ninguna vigilancia. Y entonces la situación actual de las poblaciones es dramática. No sabemos de verdad si se habla de una década por decir un tiempo, pero en estas circunstancias de tan escasos número de individuos, la probabilidad de encuentro es baja, muy baja, y por lo tanto entonces la recuperación será lentísima, si es que algún día se da, ¿no? Entonces es una lección que yo creo que hay que resaltar y subrayar con mucha fuerza, porque otra cosa así no nos debería de pasar, ¿no?
con otros recursos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube, y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de verdad con el doctor Carlos Rosas, todo un científico aquí en la UMDI, de la Facultad de Ciencias en CISAR, por supuesto, de la UNAM. Doctor, usted está diciendo, nos estaba platicando que está trabajando con un pepino de mar que se llama Asticopus. Asticopus multifidus. Cuénteme, ¿qué resultados está teniendo? ¿Qué ya descubrió de esto? Fíjate que es muy interesante porque es una especie que ha sido muy poquito estudiada. Se sabe su distribución. Se distribuye en el sur de Florida, parte del Golfo de México, la península de Yucatán y un poquito hacia el Caribe. Pero como no es comercial, se le conoce muy poco su biología. Qué bueno. Sí, qué bueno. Hoy en día, a través de una tesis de maestría de un estudiante que está trabajando con nosotros, pudimos saber que se reproduce esencialmente en primavera. Y voy a regresar ahí al tema del cambio climático. Estas especies que se reproducen en primavera son muy interesantes porque la larva, una vez que sale el esperma del macho, los huevitos de las hembras, se forma una larva que se queda en la columna de agua alimentándose de las microalgas que están ahí y que normalmente tienen su abundancia después del invierno, cuando los nutrientes han sido removidos del suelo y están suspendidos y estas algas crecen. Y vemos ese mar un poquito más turbio en primavera. ¿Qué pasa ahora con el calentamiento? Bueno, que los inviernos son, aunque a veces son más crudos, son más cortos. Y entonces las algas estas florecen en un momento que antes no florecían, porque hay nutrientes. Pero la luz que está asociada con los ciclos estacionales no es la misma. Entonces florecen, pero no tanto. Las larvitas de estas especies están regidas tanto por fenómenos de la luz como por fenómenos de temperatura. Si la temperatura se eleva pero no hay suficiente luz, no se detona la reproducción. Y entonces empieza a haber un desfase entre la abundancia del alimento y la abundancia y las larvitas que hay que quieren comerse ese alimento. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias a futuro? Que en ese desfase entre la luz y las temperaturas, pues poco a poco este tipo de organismos que se reproducen de esa manera, pues vayan reduciendo sus abundancias, porque las larvas pues no van a encontrar el alimento que deben encontrar cuando lo deben encontrar. Entonces es una situación importante. Eso se hizo ya en una tesis de maestría. Se supo cuándo es la reproducción y cómo está. Ahora estamos trabajando en cuál es la adaptación respecto a las temperaturas. Hicimos unos primeros experimentos
en donde expusimos a los pepinos a un incremento gradual de la temperatura para ver su tolerancia. ¿Cuál es el límite al partir de la cual los pepinos ya no pueden tolerar una temperatura mayor? Encontramos que ese límite está alrededor de los 31 grados. Uno dijera, ay, 31 grados es un montón. Bueno, la boya oceanográfica que tiene el Instituto de Ingeniería ahora puesta aquí nos estuvo marcando en estos últimos meses 31 grados en el mar, a media agua. Todavía nos falta saber cuál es la temperatura del fondo donde están estos animales. Pero eso nos está indicando ya que el océano está experimentando temperaturas anómalas totalmente. Antes de, aquí enfrente, ahí tenemos los registros. La boya la tuvieron que sacar por un problema, la van a volver a meter. Pusieron otra boya en Cayo Arcas, la he estado siguiendo esa boya, las temperaturas. Y hasta antier estábamos en 31.5 grados en Cayo Arcas. 31.5 grados. ¿Antes en qué temperatura estábamos? No, todo el verano hemos estado en 31 grados, parejito ahí. Ahora con este norte bajó a 27, afortunadamente. Estos días, o sea, de hace 3 días para acá bajó la temperatura y ahora está volviendo a subir. Y para mayo... Imagínate en abril, en mayo, ¿cómo va a estar? ¿No? Y si la anomalía esta térmica que estamos experimentando sigue presente, como la organización, se llama Organización Meteorológica Mundial, prevé que el fenómeno del Niño, que apenas viene, va a cortar el invierno y va a aumentar las temperaturas al inicio del próximo año. Pues, ¿cómo nos va a ir en abril o mayo? Nosotros, pues como quiera, ¿verdad? Nos ponemos en el aire acondicionado, en un ventilador, pero en el océano, las especies, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Entonces, el calentamiento también no es solamente un asunto de años, ¿no? Como a veces pensamos. No, ya está. Ya está y provoca anomalías térmicas cortitas de gran impacto en los ciclos de vida de las especies. Porque el oxígeno cambia. Porque cambia la temperatura, es lo que te explicaba, cambia la temperatura, cambia el fotoperiodo, las fases larvarias no encuentran alimento y esa generación se colapsa. Estos reproductores quedan y a lo mejor, si no vuelve a haber otro fenómeno igual, en el próximo ciclo reproductivo la población se recupera. Pudiese recuperar. Pero ¿y si no? ¿Y si vuelve a haber otra ola de calor como la que hubo? Si las olas de calor se presentan ahora con más frecuencia, ¿cuál es la expectativa? Intensidad. Y la misma intensidad. ¿Cuál es la expectativa? Entonces, el calentamiento no solamente es pensar, es que de aquí a que suba a 0.5 grados, no. Es que en esta época subió 3 grados. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas. Justo coincidió con la reproducción del pepino. Esas 3 semanas, esa generación de pepinos desapareció. Si no vuelve a ocurrir en el siguiente evento reproductivo, bueno, pues ya se reproducen. Pero ¿y si vuelve a haber otra ola de calor? ¿Qué va a pasar? No se va a volver a reproducir. ¿Y sus proyecciones qué dicen, doctor? Híjole. Sí, es importante sus proyecciones. Bueno, ahora tenemos la fortuna de contar con 2 postdoctorantes que son expertos en modelos. Y los modelos nos arrojan situaciones complicadas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, esperamos con estos incrementos que la población de pulpos no va a desaparecer, pero se van a empezar a mover aguas más profundas. De hecho, este año, no sé si, has de haber sabido por las noticias que los barquitos de progreso que normalmente van más hacia el oriente, esta vez anduvieron por aquí en Cizal, pero en aguas más profundas. Los pescadores tuvieron que, al inicio de la temporada de pesca, ir a aguas más profundas a buscar el pulpo, porque no venía hacia la costa. ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque el agua está muy caliente. Los mismos pescadores lo dijeron. El agua está muy caliente. Claro, si está caliente los pulpos no se acercan porque tienen un límite térmico que es de 27 grados. ¿Y cuánto medía acá? 31. 31 grados teníamos aquí enfrente. O sea, por eso se alejan los pulpos. Entonces los pulpos se alejan y entonces las especies se alejan. Nos vamos a un corte comercial y regresamos.
No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. De verdad que hay mucho que analizar con el doctor Carlos Rosas, catedrático de la Facultad de Ciencias aquí en CISAL y estudioso de lo que está pasando aquí enfrentito, ¿no? Doctor, igual tenemos entendido de que usted está estudiando las cuevas del manto freático. Sí, otro tema. Es otro tema. Yo colaboro con un grupo que es el grupo de Cenoteando, se llama, tiene su página web, el doctor Nuno Simões comanda ese grupo importante, y lo que estamos haciendo con ellos en el grupo de nosotros es estudiar las respuestas o la forma en que los animales que habitan el manto freático se desempeñan respecto de las variables ambientales que hay ahí. ¿Qué es lo que pasa en el manto freático? La temperatura parece ser no es un problema ahí, porque están bajo tierra y están entonces protegidos de la radiación solar, y parece ser que la temperatura es muy estable en el manto freático y en las cavernas. Pero hay variaciones importantes de pH, que está asociado con la absorción del CO2, variaciones importantes de oxígeno también, a veces propios de la geología y de la dinámica de las cavernas, pero también que tienen que ver con la deforestación. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Llueve y hay una parte de la tierra que está sobre el suelo, que escurre a través del manto freático y que invade el manto freático y los cenotes y todo esto. A veces hay algunos cenotes que uno suele visitar en temporada de lluvias y está un poco opaco. Esa es la materia orgánica que drena, digamos, de la superficie hacia el manto freático. Es lo normal. Es lo normal. Pero en la medida en que aumenta la deforestación por el crecimiento, entonces aumenta la cantidad de tierra que se lava cuando llueve. Y entonces se disminuyen las concentraciones de oxígeno en el manto freático, afectando los niveles de oxígeno a los cuales estos animales están adaptados. Estos sistemas de cavernas han estado estables durante los últimos, se estima, 20,000 años. Y hoy por hoy están experimentando alteraciones como consecuencia de ese efecto. Si a eso le sumamos la contaminación orgánica de la ciudad de Mérida, simplemente la ciudad. ¿Por qué? Porque los la ciudad... desechos del baño que se van al manto freático. Al manto freático. Exacto, todos los desechos que van a dar al piso, al manto freático, van finalmente a llegar al manto freático. Y eso altera la concentración de oxígeno. Entonces estamos midiendo los efectos de la concentración de oxígeno en la capacidad de estos animales de poder sobrevivir a esa condición. Para eso, hemos montado el laboratorio propiamente en cenotes, donde ahí hacemos las mediciones, van los buzos de Cenoteando, van y se meten, capturan unos cuantos animales, tienen los permisos para eso, los sacamos, los ponemos en cámaras respirométricas ahí, nos pasamos a veces la noche, toda la noche y toda la mañana, midiendo ahí a estos animales, para poder saber con precisión
cuáles son sus capacidades ante estas situaciones. Y hemos estado encontrando cosas muy interesantes. ¿Cómo qué, doctor? Encontramos, por ejemplo, hay una especie de un camaroncito que se llama tiflatia, las famosas tiflatias, que no son muy tolerantes. Depende de la zona en la que estemos. Si estamos muy cercanos a la costa en Quintana Roo, las especies allá son muy tolerantes a los cambios de salinidad. Las especies de acá, más del interior, no toleran cambios de salinidad, no toleran cambios muy importantes de oxígeno. Recientemente trabajamos con un isópodo. Los isópodos son las cochinillas de tierra. Estas que conocemos, ¿no?, que se hacen bolita. Pues hay unos acuáticos también, y que se hacen bolita igual. Esos animales son los carroñeros del sistema. Son que cuando se muere una rana, ellos acaban con ella y procesan. Bueno, esos animales son bastante sensibles al oxígeno disuelto, toleran de alguna manera cambios de salinidad, la temperatura no la toleran mucho, y entonces estamos armando un rompecabezas para poder hacer modelos de predicción y poder entonces decir, a ver, sí, mucha gente habla de la contaminación del manto freático, pero ¿qué significa? ¿Qué significa además de la sensibilidad de las personas? Significa la alteración de un ecosistema que tiene por lo menos 20 o 40 mil años creado ahí y que es un patrimonio cultural, es un patrimonio biológico, es un patrimonio de la biodiversidad. Entonces tenemos que saber cómo está ese grupo de animales ahí. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por regalarnos sus conocimientos, que de verdad eso nos hace a pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias.